Gracia para la humanidad. 22. El Maestro se despide. Jesús hizo todo con prontitud, porque conocía el futuro, y sabía que tenía solamente unos pocos años para ministrar en la tierra, y después tendría que despedirse de sus seguidores. Hoy vamos a estudiar estos momentos finales que pasaron juntos en varias ocasiones, donde les comunicaba que lo iban a matar, pero que él resucitaría de la muerte, así preparándolos para lo que iba a suceder, diciéndoles de antemano para que posteriormente, al recordarlo, dijeran: vaya, qué maravilloso. Jesús nos dijo lo que le iba a suceder mucho antes de que ocurriera. Lucas 9, 18 al 22. Lucas 18 del 31 al 34. ¿Cómo sabía Jesús lo que le iba a pasar? Hosana al Rey. Mateo 21, 7 al 11. La multitud que seguía a Jesús y que le había visto hacer muchos milagros, ahora lo declaraba Mesías y Rey, usando parte de una canción de los Salmos y todo cumpliendo una profecía en Zacarías. Salmo 118, 25 al 26. Zacarías 9, 9. La entrada de Jesús a Jerusalén corresponde con la fecha de cuando se cumplieron los 476 años profetizados en Daniel 9:25. Aunque habían muchas personas sinceras entre ellos, otras solamente le adoraban y le seguían buscando recibir algo de él. Cualesquiera que fueran sus razones, Jesús aceptó sus adoraciones de tal manera que cuando los fariseos se opusieron a esto, le respondió que si la gente no lo adoraba, entonces las rocas tendrían que gritar sus alabanzas. Lucas 19, 39 al 40. Un momento, solamente Dios merece las adoraciones de los hombres. Así que, al aceptar las alabanzas de la gente, Jesús de nuevo comunicó que Él era Dios y, por lo tanto, valía la pena adorarlo. Eso debería haber enfadado bastante a los fariseos. La hora ha llegado. Juan 12, 20 al 33. Cuando Jesús ya había llegado a Jerusalén, empezó a enseñar a las multitudes desde el templo. Durante esa semana, enseñando en el templo, pasaron los siguientes acontecimientos que tenemos en esta lección. Seré entregado por un amigo. Mateo 26, 14 al 16. La entrega de Jesús fue profetizada. Zacarías 11, 12 al 13. Salmo 41, 9. Para que me recuerden. Mateo 26, 17 al 19. Jesús y los discípulos se reunieron para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Recuerda cuando celebró la primera Pascua y lo que sucedió en aquel entonces? Dios instruyó a la gente de Israel a que escogieran un cordero macho y sin mancha, uno por familia, y que lo sacrificaran, y luego untaran con su sangre los dos postes y los dinteles de sus puertas, para que cuando Dios pasara y viera la sangre, no matara al primogénito de esa casa. Tenían que comerse el cordero, pero no podían romperle ni siquiera un hueso durante la preparación ni durante la cena. Éxodo 12. Los egipcios experimentaron el juicio de Dios aquella noche, mientras los israelitas experimentaron su amor. Mientras Dios, movido en juicio, tomó la vida de los primogénitos de cada hogar, cuando vio la sangre, no tomó el primogénito de esa casa. Durante la Pascua, entonces, los corderos murieron como sustitutos en lugar de los primogénitos de cada familia. Recuerden, la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17, 11b. Dios puso la Pascua como una fiesta tradicional para la gente de Israel y la han observado prácticamente desde aquel entonces. Cada año, cuando compran, preparan y comen cordero para la Pascua, recuerdan lo que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud esa primera Pascua. Mateo 26, 20 al 25. Aquí Jesús revela a su entregador, porque él sabía lo que Judas estaba planeando. Lucas 13, 27.
añade un detalle interesante, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ah, el diablo aparece de nuevo y entra en Satanás. ¿Pero por qué? Poseyó a Judas porque el diablo quería asegurarse que él realmente lo entregara como se había comprometido con los principales sacerdotes. Judas fue materia disponible en las manos de Satanás desde el momento mismo en que decidió entregarlo por plata. Judas realmente nunca creyó en Jesús, lo seguía solamente buscando sacar algún provecho para sí. Judas quiso utilizar a Jesús y finalmente fue el diablo quien utilizó a Judas. Satanás estaba interesado en destruir a Jesús y hubiera hecho cualquier cosa para lograr sus propósitos. Tal vez pensaba, si yo logro destruir al Hijo de Dios, entonces no habrá más amenazas para ejercer mi dominio. Ganaré. El nuevo pacto. Mateo 26, 26 al 30. En el versículo 28 Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué quiso decir Jesús con nuevo pacto? Para explicar esto, primeramente tenemos que mirar el antiguo pacto. El antiguo pacto, acuerdo o promesa que Dios hizo con los hombres era que Él iba a reconocer el sacrificio de ciertos animales bajo ciertas condiciones como sustituto para cubrir los pecados de los hombres, para expiación de pecado. Eso se ve en el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Pero era un principio que realmente empezó con Adán y Eva cuando Dios mató un animal para cubrir su vergüenza de estar desnudos, y luego Abel, Job, Noé, Abraham, Isaac y Jacob hicieron sacrificios para cubrir sus pecados. A partir de la construcción del tabernáculo, los sacrificios solo se hicieron con la ayuda de sacerdotes y en altares especiales para esto. El nuevo pacto de Jesús se basa en el antiguo, pero en vez de que un animal fuera el sustituto, él mismo iba a hacer el sacrificio y su propia sangre iba a ser la sangre que no solamente cubría los pecados, sino que los perdona. Los viejos sacrificios solamente cubrían el pecado y por eso tenían que repetirse regularmente y durante toda la vida. Pero Jesús iba a abolir el viejo y obsoleto sistema, muriendo una sola vez y para siempre. Ningún sacrificio iba a ser necesario después de éste. Jesús iba a arreglar el asunto para todos en un solo sacrificio. El nuevo pacto fue profetizado en Jeremías 31, 31 al 34. Un lugar para ustedes. Juan 14, 1 al 3. ¿Qué les prometió Jesús a sus discípulos en este pasaje? Cuando usted y yo nos mudamos a un pueblo o ciudad, normalmente intentamos consolar a nuestros amigos y familia diciéndoles que siempre serán bienvenidos cuando quieran visitarnos y que nosotros vamos a volver para verlos de vez en cuando. La despedida de Jesús a sus discípulos incluyó algo similar, solo que Jesús les prometió a ellos que habría un lugar permanente para ellos en la casa de su Padre, y que Él mismo les iba a preparar lugares para ellos allá. Les enviaré un amigo. Juan 14, 15 al 18 y 26. ¿Qué les prometió Jesús a sus discípulos en este pasaje? Jesús no iba a poder volver a visitarlos después de irse, pero les prometió algo aún mejor, enviarles el Espíritu Santo para que viviera en cada uno de ellos por el resto de sus vidas. Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador, porque les ayudaría a entender que no han sido abandonados. Como ellos iban a extrañarlo por su dirección y ayuda, entonces Jesús les enviaría al Espíritu para que viviera en ellos, les aconsejara y les ayudara a recordar las cosas que Él les había enseñado, porque Él también es Dios como Jesús. Cuando su gran maestro se fue del mundo, entró derechito a sus corazones
y así estaría con cada creyente para siempre. No es temporal. Todos los verdaderos creyentes de Jesús tienen el Espíritu de Dios morando en ellos permanentemente. Romanos 8:11, Primera de Corintios 3:16, Segunda de Corintios 1:12, Efesios 1:13 al 14, Juan 16:7 al 11. Oró por ellos. Jesús estaba enseñando a sus discípulos cuando de repente él empezó a orar. Su oración fue muy especial. Era en un sentido una oración de despedida de sus hombres y nos revela mucho sobre su relación con Dios el Padre y con aquellos que Dios le había dado. Juan 17, 1 al 5. Según lo que dice Jesús en este pasaje, ¿qué es la vida eterna? Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiso decir con esto? Jesús decía que el conocer a Dios y restaurar su relación con Él es lo que trae vida eterna. Además, Jesús dijo que para eso había venido, para que el Hijo dé vida eterna a todos los que el Padre me diste. La vida eterna inicia entonces a partir de creer en Cristo y no a partir de morir. Juan 17, 6 al 12. Versículo 12 menciona un hijo de perdición. ¿A quién se refiere? Jesús habla de Judas, porque era el único discípulo perdido. Pero ¿por qué lo llama hijo de perdición? Perdición se refiere a su destino final en el infierno. Judas entonces era el hijo del infierno. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y por eso se refiere a él de esta manera. Dijo que había guardado a todos los que el Padre le había dado, menos a Judas, quien iba al infierno. Juan 17, 13 al 19. Aquí Jesús empezó a orar por sus discípulos. ¿Qué es lo que Jesús le pidió al Padre que hiciera? Jesús le pidió al Padre que los guardara. ¿Qué significa la palabra guardarlos aquí? Guardar aquí significa protegerlos y no dejarlos salir de sus manos, como el pastor con su rebaño. Jesús evitó que sus hombres se desgarriaran y los protegió del mal. Ahora le estaba pidiendo al Padre continuar esta obra en su ausencia. Jesús ya había dicho que nadie podía sacarlo de su mano. Entonces Jesús sabía que el Padre iba a guardarlos aún sin pedirlo. Sin embargo, lo hizo en voz alta para que ellos lo escucharan y así fueran luego consolados. Juan 17, 20 al 25. En esta parte de su oración, ¿por quiénes oró Jesús? Jesús empezó a orar por todos los que iban a llegar a creer en Él como resultado de los testimonios de sus discípulos. En realidad, entonces, Jesús estaba orando por todos aquellos que llegarían a escuchar y creer en Él, como yo, para que yo lo escuchara a través de alguien que lo escuchó a través de alguien más, que a su vez lo escuchó de otro. Y se puede seguir así hasta llegar a los primeros discípulos y al testimonio que confesaron acerca de Jesús después de su ascensión. No lo que yo quiera. Mateo 26, 36 al 46. ¿Qué le iba a suceder a Jesús que lo agobiaba tanto? Veremos más sobre esto en la próxima lección, pero se trata de todo el sufrimiento que iba a sufrir pronto. Lo llamó una copa y luchaba con tomarla, pues sabía exactamente lo que le venía. Cuando pidió esas dos veces al Padre dejar que la copa pasara de él, estaba en esencia diciendo, si hay otra manera de salvar al mundo sin tener que yo sufrir todo lo que me viene, que se haga esa otra cosa. Pero hubo un silencio total de parte del Padre, dándole a su Hijo a entender que no había otra manera, ninguna. Los dos huertos, Edén y Getsemaní. Adán y Eva echaron todo a perder, y Jesús vino a la tierra para arreglarlo y restaurarlo todo. Adán y Eva, allá en el huerto de Edén,
dijeron con su actitud: que no sea lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Jesús allí en el huerto de Getsemaní dijo totalmente lo contrario: no lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere. Nosotros también estamos parados entre estos dos huertos. Tenemos que decidir si vamos a creerle a Dios o creer en nuestras propias ideas de cómo son las cosas. La entrega. Juan 18, 1 al 12. En el versículo 6, cuando dijeron que estaban buscando a Jesús, Cristo respondió: yo soy. En ese instante, los soldados se cayeron hacia atrás. ¿Por qué había tanto poder en lo que les dijo? ¿Recuerdan cuando Dios habló con Moisés de en medio de la zarza ardiente, pero que no se consumía? En aquel momento Dios se refirió a sí mismo con el nombre Yo soy. Éxodo 3, 14. Cuando Jesús dijo yo soy, decía: la persona que buscan soy yo. Pero a la vez declaró: yo soy el yo soy. En pocas palabras, soy Dios. Se llevaron a Jesús y sus discípulos se dispersaron. Fue profetizado, Zacarías 13, 7, se cumplió en Mateo 26, 31. En el próximo capítulo miraremos la condenación y muerte de Jesús.